Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Oigan, pues tal vez ya se dieron cuenta que nos está yendo como en feria. Bueno, pero también se dice que cada quien habla de la feria según le fue. Y a nosotros nos está yendo muy bien porque, bueno, usted lo sabe, la palabra feria es un pariente de la palabra fiesta y eso es lo que estamos viviendo aquí, en la Feria Internacional del Libro de Monterrey. Una verdadera fiesta de palabras y ahora en una modalidad un poquito distinta vamos a abrir este espacio para platicar con algunos de nuestros amigos escritores que nos vienen a platicar de su obra, que nos vienen a platicar de sus historias, a compartirlas, a invitarlos, a motivarlos para que ustedes también participen de esta fiesta. Ya saben, siempre me acompaña mi queridísima amiga Mariana García Luna. Mariana, buenas tardes, ¿cómo estás? Ay, pues súper contenta de estar aquí desde la Feria Internacional del Libro de Monterrey con mi queridísimo amigo y compañero Arturo Ortega Morán. Súper contenta y más sobre todo por los entrevistados que vamos a tener esta tarde. Así que no se vayan, quédense con nosotros porque ¿con quién vamos a empezar? Bueno, tenemos para empezar a nuestra buena amiga escritora Mónica Castellanos, que nos va a platicar de una historia muy interesante, muy entrañable, de esas historias que todos deberíamos de conocer y que ella nos presenta a través de su libro. Bueno, pues preséntanos tú, Mónica, a ver, cuéntanos de tu libro. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas Bienvenida, tardes, Mónica. muchas gracias Arturo, gracias Mariana, muy contenta de estar aquí en el programa, en esta mañana fría que nos tocó el día de hoy y para compartir con ustedes lo que ha sido la experiencia de escribir esta novela, Aquellas horas que nos robaron, el desafío de Gilberto Bosques. Gilberto Bosques, fíjense, un personaje que tal vez a muchos no nos diga nada, pero nos debería de decir. Entonces, pues, convéncenos, platícanos por qué debemos leer esta historia. Claro que sí, Arturo, cómo no. Mira, esta es una historia con la que yo me topé por casualidad. Estaba buscando material para una novela que tengo en el escritorio, ubicada en la Segunda Guerra Mundial, cuando de pronto encontré un artículo sobre un homenaje que le estaban haciendo a Gilberto Bosques. Le iban a dar su nombre a una calle en Viena. Y a mí de pronto me llamó la atención, dije, bueno, porque yo nunca he escuchado sobre esta persona. ¿Quién es este Gilberto Bosques, este mexicano que salvó la vida a más de 20,000 personas y del que yo no tenía conocimiento? Un héroe mexicano y poco se sabe de él. Sí, oye, a mí también me llamó muchísimo la atención y bueno, el sábado estuvo Mónica en el Punto E, platicando directamente con los lectores y yo tampoco no sabía la historia, había escuchado maravillas de tu novela, así me dijeron, es un librazo, es una super historia y pues no lo dudo que así sea. De hecho yo ya lo compré, ya lo tengo firmado y todo, así que esta misma tarde empiezo a leerla, pero me llamó la historia, no sabía, yo no conocía a Gilberto Bosques, entonces, y se me hace muy loable de tu parte, ¿no? Que le estés dando esta voz. Cuéntanos un poquito de las anécdotas que contaste, de cómo contactaste a la familia de él y todo eso. Sí, claro que sí, Mariana. Bueno, antes que todo, muchas gracias por el elogio a mi novela. Ha tenido una muy buena recepción y gracias a Dios que ya estamos en la segunda edición. Y bueno, al principio, cuando tuve yo esta inquietud de escribirla, logré obtener el teléfono de uno de sus nietos, Gilberto Bosques III, y él me contactó con su tía Laura Bosques, que en ese entonces tenía 89 años, y accedió a entrevistarme y a que se publicara una novela sobre la vida de su padre. Tuve oportunidad de estar posteriormente en el Archivo Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores para complementar lo que fue todo el proceso de investigación. Me llevó más de un año el terminar la novela y luego pues como toda novela hay que corregirla, revisarla, volverla a corregir hasta que finalmente sale a la luz en el 2018, en julio de este año. Bueno, ahí yo creo que es muy interesante y muy importante enmarcar esta historia en la época, ¿no? Estamos hablando, fíjense bien, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, épocas en que Europa se desangraba porque eran no cientos, eran miles de personas que estaban sufriendo, que estaban muriendo por los conflictos que hubo.
Y ahí es donde entra este personaje, entre esa marisma, ese gran dolor, se convierte en un héroe no para uno ni para dos, sino, como nos dice Mónica, para miles de personas, españoles, judíos y de diferentes ideologías que de otra manera definitivamente hubieran muerto, o va por ahí la cosa, ¿no? Así es, efectivamente, Arturo, es correcta la información. Él, cuando llegó a Francia como cónsul, se dio cuenta de cómo estaba la situación de los campos de internamiento francés, y al ver los horrores en los que estaban viviendo, de la falta de dignidad humana, la falta de baños, no tenían agua, no tenían un techo, y simplemente una vastedad de arena, o fábricas en desuso con condiciones también muy, muy terribles. Bueno, pues él informa a Lázaro Cárdenas, y Lázaro Cárdenas le dice: ¿sabes qué? Haz lo que tengas que hacer. Él emite un comunicado donde, además de los refugiados políticos, acepta que vengan a México todos los españoles, sin importar su condición y su creencia política. Oye, tengo una pregunta. Más allá de la historia y lo que fue para ti la investigación, ¿no fue tan duro? ¿Cómo le hiciste para hablar sobre este tema que yo creo que a todos nos afecta de una u otra manera, ¿no? Sí, y eso es algo que es una pregunta. Fíjate que a lo largo de las presentaciones que he tenido y las reuniones con diferentes conductores, círculos de lectura, en fin, me ha salido todo el tiempo alguna persona que es descendiente del exilio o sobreviviente del exilio. Ay. Entonces son historias realmente conmovedoras, porque bueno, durante esta investigación que yo también fui recabando testimonios de los sobrevivientes, eran testimonios realmente conmovedores, atroces, de situaciones que tuvieron que pasar para sobrevivir. Y bueno, yo cuando tenía toda esta información, al momento de construir la novela, creé dos personajes que son Guillermina Giralt y Francesc Planchart, en donde reúno todas estas experiencias de los refugiados que tuvieron en los campos de internamiento. Entonces, esta historia acompaña a la historia de Gilberto Bosques. Son dos historias en paralelo que no se cruzan, solamente se rozan, manteniendo la fidelidad sobre la historia de Gilberto Bosques. Yo creo que a veces, pues por la mercadotecnia, por la comunicación de las cosas, uno sabe de personajes que durante la Segunda Guerra Mundial salvaron a muchas personas. Ahí está la película de la lista de Schindler, si lo estoy pronunciando bien, y otros personajes que se le ha dado difusión, divulgación a su labor, y es muy emotivo. Entonces, ¿por qué no sabemos que tenemos un mexicano que hizo eso, y a lo mejor hasta de mayor magnitud? Porque estás hablando de miles de personas, y es más, fue a costa de arriesgar su vida y la de su familia, al grado que fue prisionero de los nazis, si no me acuerdo, ¿no? Así es, finalmente en el último año de servicio, cuando ya México le declara la guerra a Alemania, la Gestapo arresta a él, a su familia y a toda la legación mexicana. Y lo llevan a Alemania, ahí a un hotel prisión, donde los mantienen por 13 meses. Y efectivamente, como bien comentas, Arturo, Gilberto Bosques es un héroe mexicano. No es un héroe de capa de estos, ¿verdad? Superhéroes, sino sí es una persona que, poniendo en riesgo su vida y la de su familia, pues logró sobrepasar las funciones consulares que tenía en ese momento para brindar este auxilio de lo que más tarde sería una vocación a salvar vidas. Oye, Mónica, no sé cuánto tiempo nos queda todavía, pero a mí me gustaría saber, más allá de dar a conocer a este héroe mexicano, más allá de dar a conocer la historia, ¿cuál es el mensaje que hay de trasfondo, o cuál es lo que tú, como para ti, es lo más importante de tu novela? Sí, muchas gracias por tu pregunta, Mariana. Yo creo que el elemento central de esto, además de recalcar la figura de Gilberto Bosques, es mostrar que aún en medio de la más oscura experiencia del ser humano, en medio de esta época tan terrible que les tocó vivir a las personas durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil Española, siempre hay esperanza, siempre hay un faro de luz, siempre hay un Gilberto Bosques, siempre hay un Arístides Meilol que crea con su obra de arte lo mejor de su vida, y ese es el mensaje principal, que aún que el ser humano sea capaz de las mayores atrocidades, el mismo ser humano es capaz de las mayores grandezas. Oye, ¿y vas a presentar la novela aquí en la FIL? Sí, voy a estar presentando aquí el próximo sábado. Hago una atenta invitación a que asistan a la Sala B a las 6 de la tarde.
aquí estaremos charlando con Gaby Riveros sobre lo que es el proceso de construcción de la novela Aquellas horas que nos robaron, el desafío de Gilberto Bosques. Es publicada por Penguin Random House bajo el sello de Grijalbo, ¿verdad? Así es. Aquí ya así saben, es, la pueden Mariana. encontrar aquí en la Feria Internacional del Libro de Monterrey, en el stand de Penguin Random House y afuera, pues en todas las librerías del país, ¿verdad? En todas, sí, por Amazon está. también, ¿no? Amazon, todas las librerías a nivel nacional, Barnes & Noble en Estados Unidos. Ay, Próximamente se dará a conocer también el audiolibro a partir de diciembre. Ah, qué Ya maravilla. está. Ujú. Ujú. Y bueno, pues los invitamos a que vengan aquí a la feria, cómprenla en el stand de Penguin Random House, vengan a la presentación, aquí con mucho gusto se los voy a firmar, se los voy a dedicar para que tenga ya cada uno esta novela, que es una historia que todo mexicano debe de conocer. Claro, no, pues muchas gracias por invitarnos. De seguro a todos ustedes les va a interesar conocer esta historia de una época en la que un mexicano, un país, México, fue luz para muchas personas que vivieron o vivían en una tremenda oscuridad. Vale la pena conocer y difundir esta historia. Muchas gracias, Mónica, y el mejor de los Muchísimas éxitos. Al contrario, bueno, muchas gracias y hay a que ustedes. decirles a nuestros queridos televidentes que Mónica nos ha dejado un libro para ustedes, que ya en las siguientes transmisiones del programa, ya desde el estudio, pues los vamos a rifar, ¿verdad? Lo vamos Claro que a sí. regalar. Muchísimas gracias, Mónica. Bien, no se vayan, vamos a volver con más. Los esperamos para recibir a otro amigo escritor. Queridos amigos televidentes que nos acompañan aquí esta tarde, como ya se dieron cuenta, estamos transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro de Monterrey. Y en este segmento, pues ahora tenemos la apreciada presencia, y perdón por la cacofonía, de nuestra queridísima amiga Sofía Segovia, una de las autoras más celebradas del momento, y no es por nada, ella se lo ha ganado a pulso por el talento que tiene y por estas 3 novelas, El murmullo de las abejas, Huracán y ahora Peregrinos. Ahora nos va a platicar precisamente de esta novela, que también curiosamente se ubica en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad, Sofía? Sí, en la Segunda Guerra Mundial, pero esta en Alemania. Y todavía un poquito más allá, en una parte de Alemania que ya no existe. A ver, bueno, no sé, Arturo, a lo mejor quieres hacerle alguna pregunta antes. a Sofía. Bueno, no, primero darte la bienvenida. Gracias. Siempre es un gusto platicar contigo, Sofía. Igualmente, Y pues muchas bueno, gracias. yo creo que por el título de la novela Peregrino, otra vez nos vas a llevar a historias de las personas que tienen que moverse del lugar, que tienen que dejar su tierra para irse a otra. Pero bueno, el hilo de la historia es lo que nos interesaría que nos contaras, ¿no? Sí, fíjate que el nombre lo dice todo. Peregrinos. Peregrinos, ¿por qué? Porque esta historia se desenlaza tiene lugar en Prusia Oriental, esta tierra que ya no existe, pero que existía cuando Arno e Ilse nacen, con mucha esperanza, con mucha fe en el futuro, también sus padres, en 2 esquinas distantes de Prusia. Cada uno con su familia, no se conocen, pero esta historia se narra como en 2 partes, la de ella y la de él. Y cómo sucede que al nacer, pues Alemania va para arriba porque todo es esperanza con el nuevo líder, que es el Führer, que es Adolf Hitler, le tienen confianza y resulta que al cabo del tiempo se detona la guerra y todavía ellos sienten la guerra un poco lejana y entonces pasan casi los 5 años de la guerra, pero es en enero de 1945 cuando por ahí entran los rusos con toda la sed de venganza y todo Prusia en un solo día sale a los caminos entre los bosques a tratar de salvar la vida. Y ahí empieza el peregrinaje por la paz,
porque estos son peregrinos de paz como todos los peregrinos de toda la historia de la humanidad, ¿no? Y resulta que no saben quién los va a matar, si los rusos cuando los alcancen, si el invierno cuando pasen una noche a la intemperie, el hambre porque qué van a comer en el camino, no saben lo que hay adelante. Y bueno, estos dos niños nos van a llevar en esta aventura hermosa, más humana que de guerra, más humana que histórica en realidad, pero hasta el gran desenlace de esta historia, que es esta gran coincidencia que para empezar me conquistó para contar esta historia, porque es una historia inspirada en hechos de la vida real. Exactamente, no, pues mira, yo lo que percibo es de esas historias que se crearon en ese mismo ambiente oscuro de la época de la guerra. Estás hablando de 1945, que invierno, fue un invierno muy crudo ese año, ¿no? Había temperaturas el bajísimas. peor de la historia que tenían. Y además, como tú dices, los rusos que venían enojados, ¿no? Por todo lo que también les habían hecho los alemanes. Así es. Y se habla por ahí en la historia inclusive de se acusa al ejército ruso de haber cometido crímenes de guerra porque mataban parejo al que se encontraran. Entonces, con eso, nomás para que ustedes se imaginen a esas personas que tuvieron la necesidad de moverse a la nada, a la esperanza de ver qué encontraban, y esos son los peregrinos de los que nos habla Sofía, y que ahora ya me hiciste despertar la curiosidad de saber qué les pasó a esos peregrinos, ¿verdad? ¿Qué les pasa? Aparte, esa es la historia. Sí, bueno, aparte platícales. Bueno, yo no sé exactamente, es una de las preguntas obviamente, ¿por qué? ¿De dónde te surgió esta idea? ¿Cómo fue? Yo ya sé un poquito que tienen que ver los protagonistas, pero cuéntale al público quiénes son los protagonistas de esta historia. Bueno, pues resulta que ya ves que mis otras dos novelas suceden en México, y ahora me preguntan, ¿por qué te fuiste a Alemania? Porque una de las grandes coincidencias que me llamaron la atención para contar esta historia es que esta historia, que parece lejana y ajena, resulta que vive aquí en Monterrey. Son una pareja, una familia que yo conozco, que son mis protagonistas, Arno e Ilse, que al final del camino coincidirán ellos también. Y me inspiró la canción esta de tanta vida, tanto espacio y coincidir. ¿Cómo va? Se me olvida la letra, pero Tantos aquí... siglos, tanto espacio, tanto tiempo y coincidir, ¿no? Sí, claro que y sí. aquí tanta vida, tanta muerte, tanto espacio, tantas situaciones, tantas posibilidades y coincidir. Pero coincidir ¿cómo? No voy a decir ninguna revelación cuando digo sí coinciden, porque sobreviven el camino este lado, ellos dos. Pero ¿cómo sobreviven? ¿Qué pierden en el camino? Y no nada más cosas externas, ¿qué pierden dentro de ellos? Pero ¿qué conservan? ¿Qué conservan? Y eso es lo que yo fui a averiguar. ¿Cómo puede ser posible que esta gente maravillosa que yo conozco aquí en México, que escogió México para echar raíz, porque se enamoró de esta tierra, haya logrado conservar esa luz, se haya decidido por el amor y no por el odio? Porque en tiempos de guerra la decisión es constante, amor, odio, luz, oscuridad. Estos dos coincidieron además en la luz y en el amor, se decidieron por eso, y para mí eso es lo más hermoso de esta historia, finalmente, la supervivencia de la esperanza. Y que estén aquí en Monterrey, ¿no? Viven aquí en Monterrey. Sí. Bueno, Arno ya murió. Arno murió, pero yo lo conocí porque son papás de una amiga mía. Ilse me contó la historia. Y luego, bueno, mucho detonó en mí esta curiosidad por ir a investigar lo histórico también, y detonaron en mí toda la imaginación que hay, que vertí en esta novela también, porque es novela. No soy biógrafa, no soy historiadora, soy novelista, y entonces le avisé a Ilse, esto va a ser novela. Y entonces, bueno, este es el resultado, peregrinos. O sea, te tomas licencias, no estás contando tal cual como sucedieron las cosas, porque no dices, no es biografía y no es novela histórica exactamente, tampoco. Pero sí mucha mantienes licencia. los nombres, perdón, sí mantienes los nombres, Ciertos, ¿no? el de ellos el sí. de ellos sí. Otros no, así como me fue conviniendo, porque esa es la licencia, pero además también yo quería que cada familia simbolizara, o sea, son dos familias, pero yo quería que simbolizaran todo este drama, todo el éxodo, todo este punto geográfico
del cual se habla muy poco en la historia de la guerra mundial, y además también con su punto de vista, porque la guerra mundial por lo general, la Segunda Guerra Mundial por lo general la conocemos más con el punto de vista de los aliados o de las víctimas comunes, que son reales, un drama tremendo, una tragedia, lo de los judíos, por ejemplo. Pero aquí presentamos el punto de vista de los alemanes y cómo fue que les sucedió a ellos, bueno, hasta su gobierno, ¿no? Cómo se convirtieron ellos en la primera víctima del gobierno nazi. Exacto. Imagínate, me pongo yo, trato de ponerme en su lugar, ¿no? Imagínate, vivimos en Monterrey, ¿no? Que un día pase algo que te obligue a dejar tus cosas, irte, porque si no te puedes morir, y que al rato, después de un poco tiempo, te digan de dónde eres, pues de Monterrey, y dónde está, pues ya no existe, porque ese Monterrey desapareció por cuestiones de guerra, de lo que sea. Entonces, perder tu tierra, que se te desaparezca, perder tu pasado, y ahora sí que tener la fuerza para construir un futuro, me imagino, ese es el dilema de esas personas, no de una, dos, fue de miles de personas. Entonces yo creo que tu novela, aunque narra particulares personajes, en realidad está narrando un problema humano de todas las épocas, ¿no? Me parece que es la historia más antigua de la humanidad, esta de por guerra, por hambre, tener que salir en un éxodo a tratar de salvar la vida tan siquiera un día más. Y fíjate, esto que dices es muy importante porque al escribirla yo comprendí que estaba también narrando una historia muy mexicana. No nada más porque, sucede en otro lado, pero termina acá la novela, pero además, y yo quería decir, México no nada más expulsa gente, también recibe gente, pero además porque a nosotros también ya nos borraron un gran territorio, una gran parte de nuestro territorio del mapa, y pensamos, y en realidad no meditamos que nuestros mexicanos ya pasaron este mismo drama. Hay un dicho que dice, errar es humano, pero lo dices desde el punto de vista del error, pero también errar es humano desde el punto de vista de ser errante, ¿verdad? También. Pues muchísimas gracias, Sofía. Yo ya estoy leyendo tu libro, lo acabo de empezar y ya estoy así casi llorando. Pero bueno, va a ser un viaje muy interesante. Mil gracias por estar aquí. Todo el éxito del mundo te lo mereces y esperamos verte también el próximo año por acá. Como cada año, yo encantada, claro que sí, esperaré la invitación. Gracias, Mariana, muchas gracias. Hombre, siempre un gusto. Gracias al público también. Y ahorita regresamos. Con nosotros, acompañándonos aquí en este espacio que estamos disfrutando la feria del libro, platicando con nuestros amigos escritores de sus historias, despertándonos ellos la curiosidad por conocer eso que ahora está dentro de unas páginas de un libro. Y ahora, bueno, pues a ver, Mariana, ¿a quién nos vas a presentar ahora? Pues ya, mira, un amigo de aquí de Palabras sobre la Mesa, la verdad, al gran Cato Gutiérrez. Bienvenido, Cato, gracias por estar aquí y también trayéndonos ahora su tercera novela, No puedo ver las estrellas. Y déjenme, les pongo en antecedentes, que ¿se acuerdan el año pasado Cato estuvo con nosotros presentándonos su novela El instante que nos queda? Pues déjenme decirle que esa novela está en el 6º lugar en Amazon, de las mejores novelas de literatura hispánica. Sí, se me fue el dato completo, pero bueno, como quiera, aquí tenemos a Cato y él nos va a platicar qué ha pasado con El instante que nos queda y sobre todo sobre tu nueva novela No puedo ver las estrellas, que yo ya lo leí, está buenísima, está fuerte, pero se la recomiendo un montón, ¿eh? Muchas gracias, Mariana. Arturo, muchas gracias. Bienvenido y a ver, cuéntanos. Un placer estar acá. Sí, bien contento, pues el año pasado estuve aquí con ustedes con el lanzamiento, como dice Mariana, del instante que nos queda, y pues ha sido un año maravilloso, con mucho cariño de los lectores, y hace un mes con esta noticia entró al lugar 6 de los más vendidos de Amazon en la sección de literatura hispánica, y pues muy contento con el cariño, y esto solo lo crea el amor de los lectores, ¿no? Claro.
y ahora pues con la novela nueva que acabo recién lanzada. Siempre me espero a estar cerca de esta entrevista con ustedes para lanzarla en ese momento. Entonces muy contento como no puedo ver las estrellas. Oye, y platícanos, bueno, yo ya la conozco, ¿verdad? La historia de la novela, porque aparte Cato me hizo el honor de que yo la presentara. La presentamos hace poquito en Fátima, y ahora también, bueno, les adelanto que la vamos a presentar este sábado 20, ¿qué es? 20, sí, el sábado 20 aquí en la Feria Internacional del Libro de Monterrey, porque recuerden que estamos transmitiendo desde las instalaciones de Cintermex de la feria, y el sábado 20 a las 12 del mediodía en la sala 105, ahí va a estar Cato presentando su novela y yo lo voy a acompañar. Y bueno, cuéntanos de qué se trata No puedo ver las estrellas. Es una historia que trae 3 historias adentro. Una de ellas son 2 amigos que viven en un ejido perdido en el desierto de Sonora en una extrema pobreza. La otra historia es 2 amigos, un hombre y una mujer, recordando un amor de los 80s. Santiago recuerda a una mujer que conoció en un baile de 15 años y por un choque accidental de hombros, y todo cómo le cambió la vida a él esta mujer. Y la tercera es la historia de Roberta, quien es una mujer pelirroja, hermosa, quien mantiene secuestrado a un modelo y lo tiene atado y desnudo en una cama, aplicándole tormentos, buscando venganza. Entonces, bueno, son estos 3 historias que se van entrelazando de cierta forma. Parecieran ser muy diferentes, pero de pronto el lector pues va entendiendo el sentido de cada una de ellas, y creo que si hay una palabra que pudiera describir las 3 historias, por ahí me lo dijo una lectora hace poquito, creo que sería la palabra esperanza. Como que la palabra esperanza está metida dentro de las 3. Y bueno, entonces por la misma naturaleza de las historias, como les acabo de comentar, pues te lleva a emociones, al amor, a la tristeza, a la desesperanza, con estos 2 amigos en este ejido que es tan miserable y tan olvidado que todos los días a las 3 de la tarde llega una tormenta de polvo que pues solo sirve para agravar todos los problemas y las ausencias que tienen. Y bueno, o al amor, con Santiago recordando de una manera muy romántica esta mujer que vio hace muchos años en su juventud, o a la ansiedad con qué está sucediendo, incluso por la violencia, actos de violencia, de qué está sucediendo en esta historia de Roberta y el atado, ¿no? Entonces, pues quise jugar con muchos sentimientos, con historias que parecían ser diferentes. Siento que es una novela muy diferente a las anteriores, tú también ya las has leído, y pues contento. Ahorita ya llegan las primeras reseñas de blogueros y demás, y pues muy contento. Oye, ¿por qué? Bueno, no sé, ¿quieres hacer alguna pregunta antes de...? Bueno, sobre tus historias, bueno, en este caso ya hablando de esta en particular, de las estrellas, ¿es ficción pura? ¿Cuál es el detonador que te hace escribir esto? Sí, No puedo ver las estrellas es ficción totalmente. Es cómico hasta cierto punto. ¿Cómo empezó? Empezó con un 31 de diciembre del 2012. Sí, gracias. En la cena de fin de año de la familia, mi hermana hizo una frase que tenía algo que ver, que me llevó a mí a detonar o a completar una frase que decía: Dios le habla y ella no lo escucha. Entonces ahí se me vino que sería una historia en la que Dios le estuviera hablando a X personaje y claramente le estuviera hablando, y este personaje no lo escuchara tal cual. Luego, como suele suceder en muchas ocasiones en las que me pongo a escribir, la historia se acabó distorsionando por completo. No tiene nada que ver Dios, sí, ni una muchacha que le recibe nada, pero por eso digo que es medio cómico. Eso es lo que a mí me detonó a ver. Después dije, no, pues no viene el caso esto, pero ¿qué pasa con la historia de esta mujer? Y empecé con la historia de Roberta, que esa es con la
Con esa empezaste. Con esa empezó la historia. ¿Y por qué contar una historia de tanta violencia en épocas de violencia? Fíjate, me gustó mucho tu pregunta, Mariana, porque yo siempre es algo que había evitado. Tú conoces mis otras dos novelas, en 4 segundos sí hay crítica social, sí se describe un entorno decadente, de tristeza, de soledad, de depresión, pero nunca violencia, o al menos a estos niveles. Y luego en el instante que nos queda, pues menos, es una historia ochentera, nostálgica, tierna en ocasiones, romántica. Y ahora yo lo que le digo a mis lectores es, nunca voy a cuestionar mis momentos de inspiración. O sea, le tengo que ser, yo como autor, creo que ese es mi compromiso con los lectores, de que tengo que ser fiel a mi musa, al murmullo que me llega con la inspiración y dejarme llevar sin saber en ese momento si estoy escribiendo un cuento, un tweet, un post para Facebook o la siguiente novela de 100 páginas o una saga. Entonces, pues aquí me llegó esta idea, me dejé llevar. Volviendo a la pregunta de Arturo, no tengo ningún antecedente de violencia cercano. Tampoco lo incluí para querer señalar algo ni unirme a ningún tipo de reclamo. Simplemente pues fue la inspiración que me llegó y quise apegarme. Lo que sí quería buscar es, dentro de esa historia violenta, merece, o sea, después dejar pues ya ciertos cuestionamientos escondidos o a la posible interpretación de los lectores. O sea, merece la violencia, se vale la violencia como un medio de venganza y bueno, pues creo que las respuestas cada quien las creará, ¿no? En base a la historia, pero pues sí, no hay un motivo especial, no busco transmitir nada ni de unirme a nada, simplemente pues ahí está la historia de Roberta y el Atado, ¿no? Bueno, ¿y qué más les puedes decir a nuestros televidentes para que vengan? ¿Dónde pueden conseguir tu libro? Por ejemplo, aquí en la feria o fuera de ella, ¿dónde lo pueden conseguir? Sí, pues aquí en la feria están las 3 novelas en el stand de mi editorial, la Editorial Font, ahí lo pueden encontrar. Fuera, pues en librerías de prestigio, ¿puedo decir los nombres? Sí, claro. Sí. Gandhi, Sanborns, La Ventana, Publiarte, y en internet, en Amazon, versión electrónica y versión impreso. Muy bien. Bueno, pues recuérdales de la presentación. Sí, pues este sábado, como decía Mariana, sábado 20, aquí en la feria, sala 105 a las 12. Ahí voy a tener el gusto que Mariana me esté presentando la novela y a ver qué sorpresas nos depara esta presentación. Bueno, pues por lo pronto unas sorpresas que Cato nos está dejando, un libro para ustedes que ya más adelante en otros programas lo estaremos regalando. Y bueno, muchísimas gracias, Cato, nos tenemos que ir a un corte, pero ahorita regresamos. Claro que sí. Gracias. Bueno. Bien, ya estamos de regreso aquí con ustedes, platicando con nuestros amigos escritores. Y fíjense, ahorita me estaba acordando yo de esos mini cuentos que hay por ahí de una persona que está visitando un museo, está viendo un cuadro medio macabro y se le acerca un anciano que también se queda viendo el cuadro y luego voltea a esta persona y le dice: oiga amigo, ¿usted cree en los fantasmas? Y el anciano le dice: yo sí, y desapareció. Entonces el otro se queda así. Y esto me vino a cuento porque justamente ahora estamos recibiendo al autor de un libro con un título muy sugerente:
Se llama Los fantasmas incomprendidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están? A ver, Jaime Palacios, bienvenido. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Nos da muchísimo gusto tenerte aquí en Palabras sobre la Mesa. Gracias a ustedes por la invitación. bueno, ya nos asustaste con el título, Fantasmas incomprendidos. Pero bueno, cuéntanos, ¿realmente se trata de fantasmas? ¿Y además- fantasmas Y incomprendidos? además incomprendidos, sí. Ahora que está de moda contarte los lados desconocidos de figuras históricas o de personajes famosos, pues también a los fantasmas los tenemos muy estereotipados, ¿no? Son las figuras blancas y transparentes, pero también tienen otros ángulos, otros lados que merece la pena conocerse. Entonces, son relatos, casi todos muy breves, de aspectos no conocidos o no comunes de los fantasmas, e incluso algunos humorísticos. Y bueno, ¿y representan esos fantasmas personajes conocidos o son, vamos, ficciones tuyas de te los imaginas, los creas, los conviertes en personajes estos fantasmas? Sí, no, casi todos son ficciones. Algunos sí alude a alguna figura histórica, pero la mayoría son ficciones. Ya me imagino. Y a ver, bueno, pues no sé. No, y sabes que, bueno, yo ya lo leí el libro y déjenme decirles, no, es que yo ando de una suerte, la verdad, increíble, porque Jaime también me ha invitado a presentar su libro. Los invitamos, ¿verdad?, de una vez el 1 de noviembre en la Casa Universitaria del Libro. Ahí vamos a estar presentando Fantasmas Incomprendidos. Entonces yo ya lo leí, me divertí mucho, me asusté muy poco. Yo le decía a Jaime, soy bien miedosa, me va a dar miedo. Me decía, no. Y me encantó esto del Expreso Cempasúchil. Es que tiene unas referencias tan buenas. Ya hay crítica social, ¿verdad? Sí, hay crítica, hay psicología, hay algo de filosofía, algo de religión, algo de manejo de duelo, de terapia, de ironía, de humor, de tradiciones, como es el Cempasúchil, ¿verdad? Sí. Bueno, es que aparte Jaime, aparte de ser escritor, guionista, psicólogo, entonces se nota, ¿eh? Se nota aquí que tienes, pero mira, tus personajes muy bien dibujados, muy bien redondeados, muy psicologiados. Gracias, Mariana, qué bueno. Lo vamos a presentar el 1 de noviembre a medianoche en la Casa del Libro. A medianoche. Va a ser A una lectura de medianoche. fantasmas en la hora más apropiada, ¿no? Para hablar Órale. de fantasmas. Sí. 12 de la noche, 1 de noviembre, o sea, por ahí por Día de Muertos. Dicen que son noches tenebrosas, pero usted vaya a la Casa del Libro, seguramente va a estar interesante hablar de fantasmas a esa hora y en ese lugar, que por cierto es una casona muy bonita, la Casa del Libro, ¿verdad? Sí. Que antigua, le da el toque especial para el Y evento. tiene sus propios fantasmas, según dicen los que la ocupan. Entonces, estamos también esperando que ellos se manifiesten en el momento de la lectura, ¿verdad? Oye, pues no lo digas de broma, porque quiero decirte que cuando el año pasado, ¿te acuerdas que presentamos el de Memorias, mi libro, el de Memorias del Más Allá? ¿En un panteón? En un panteón se abrió una puerta. Nosotros no nos dimos cuenta, pero nos dijeron que una puerta de atrás se abrió y que se cerró y la gente se quedó así, los que estaban adelante, sí, se quedaron de que qué pasó. Así que cuidado, Mejor no. Pero al contrario, vamos atentos a ver A ver qué anécdota sucede, ¿verdad? Sí. Yo creo que las personas nos dividimos en dos, los que creemos en que puede haber fantasmas y los que dicen que no es posible. ¿Tú de cuál eres? De ninguno de los dos. Yo quisiera creer que sí los hay, pero nunca los he visto. Bueno, ese es distinto porque hay quien tampoco nunca los ha visto, pero dice, no, pues yo sí creo, o sea, porque es lógico que haya fantasmas. Otros dicen, no, pues yo digo que no es lógico. Pero bueno, es una discusión eterna que nunca va a terminar, porque mientras no tengamos certeza de que hay en el más allá, O mientras pues, no lo veamos, ¿verdad? así No es. se nos aparezca aún. ¿Y por qué entonces contar historias de fantasmas? Como te comentaba el sábado, es como que siento que es una rama del género fantástico. Y yo creo que es la más antigua, que las historias de fantasmas, pues se me hace que desde la edad de piedra ya se hablaba de los muertos, la relación de los vivos con los muertos. Y siempre me ha gustado el género fantástico, entonces le quería dedicar este libro en especial a historias de fantasmas. Y aparte porque los fantasmas, como se platican aquí, en general en México, pero sobre todo aquí en el norte, son bien diferentes a los fantasmas americanos, ingleses, orientales. Tienen como que rasgos culturales. ¿no? Cada fantasma tiene su personalidad, Exacto, ¿no? su Definitivamente. toque regional, ¿verdad? Sí. Y estos son fantasmas regios, ¿no? Regios o norteños, también hay Regios mucho de las norteños, historias sí. que te cuentan en los pueblos aquí cerca, y en la ciudad de Monterrey se cuentan muchísimas. Usamos otras palabras para referirnos a ellos, ¿no? Como un aparecido, ¿no? No, hombre, un aparecido. Sí. Que ahora dan más miedo los desaparecidos, ¿no? Porque que los Ay, aparecidos, sí. ¿no? Lamentablemente, ¿no? O la palabra ánimas que antes se usaba para referirse a una aparición también. Exacto. Ándale, por ahí anda una ánima. En pena. Un ánima en pena, exacto. El pantano de las ánimas, creo que fue título de una película.
Sí. Entonces, bueno, sí es cierto que todas las culturas tienen esa percepción de que sí hay entes que vienen del más allá y son muy taquilleros, o sea que yo creo que eso hace que despierte el interés en tus historias. Entonces, yo creo que vas a tener buen público y sobre todo a los que les gusta ese misterio de ir a medianoche a ver un libro. Ahorita que mencionaste el cuento, el que contaste al principio, ese lo incluye Jorge Luis Borges en una antología que tiene de cuentos fantásticos, porque él era fanático de este tipo de cuentos. Mira. Y antes las librerías tenían una sección de cuentos de fantasmas y se han ido desapareciendo, o sea, ya nomás quedan así como que contados ejemplares. Y él era uno de los que cultivaba ese tipo de relatos. Sí, fíjate que es lo que te iba a preguntar yo también, si tenías tú noción de qué le ha pasado a los fantasmas. Yo me acuerdo de chico, en mi pueblo había las pláticas nocturnas siempre eran de fantasmas. Entonces, pero ahora los jóvenes siguen platicando fantasmas. Pues yo creo que sí, ¿no? Pero bueno, en este programa seguiremos también platicando no solamente de fantasmas, sino de palabras y de dichos y de hechos. Muchísimas gracias, Jaime, por haber estado esta tarde aquí con nosotros. No, gracias a ustedes. El tiempo ahora sí que voló, ¿verdad? No, pues muchas gracias, Jaime. Entonces, bueno, sabemos que es el 1 de noviembre. 1 de noviembre en la Casa Universitaria del Libro. Como a las 10 de la noche, ¿no? Miren, y por yo ahí. como quiera por las dudas para que no vayan a tener así miedo de ir. Ya aquí acabo de tocar aquí a Jaime y veo que es real, es material, así que no se van a topar con ningún fantasma que los asuste, No. pero sí los va a entretener mucho con sus historias y bueno, ya ahí tú nos irás contando qué es lo que vamos a encontrar. Por lo pronto, aquí en la feria, ¿dónde lo consiguen el libro? Lo tiene la editorial de la Universidad de Nuevo León, de la UNI. ¿Te lo editó la universidad? Es una coedición de la UNI con Anadrio, una editorial de Quintana Roo, pero aquí lo está distribuyendo, está en el módulo de la UNI. Bueno, pues si vienen a la Feria del Libro, búsquenlo, cómprenlo, es un libro, miren, aquí está sobre la mesa y vayan ese 1 de noviembre a las 2 de la noche para que se los firme el autor y consérvenlo y bueno, pues creo que ya este programa ya se va. Este programa ya se va. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes. Soy Mariana García Luna. Y es un servidor, Arturo Ortega Morán, que los invita a que el próximo martes usted tenga lista su mesa, que ya desde el estudio nosotros vamos a tener listas las palabras. Hasta la próxima.